Cada cosa en su lugar es lo mejor. La vida es un milagro. Hijos y de su generación. Por eso la... Solo un hombre puede hacer. Saber que lo que nosotros aportemos en el reino, El pan para la gente se multiplique siempre. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Oh, oh, oh. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Oh, oh, oh. Me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido. Cada cosa en su lugar es lo mejor. En un hijo la ciencia y en otro la conciencia. ¿Quién me va a negar a mí en el final? Sabiendo que nos vamos, de Dios nos acordamos. y seguimos en el programa con mi amigo Jesús. Y bueno, ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live. A lo que estamos compartiendo es la palabra que trasciende todo pronóstico. Y estamos hablando del reconocer, primeramente de reconocer la fuente correcta en nuestra vida. Y la fuente correcta es la palabra que nos menciona también en Primera de Crónicas 29:11, cuando el rey David declaraba y decía, ¿no? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Cuando nosotros aprendemos a declarar primeramente y a reconocer que todas las cosas subsisten simplemente por la grandeza de nuestro Dios, también entendemos que hay una autoridad legal. Y esto tiene que ver muchas veces porque comprendemos que dentro del reino hay también principios y también hay promesas de parte de Dios. Entonces, una de las cosas que vamos a tocar dentro de estos principios, de estos también promesas de parte de Dios, es establecer lo que significa un decreto. El decreto significa que siempre se rige a una ley superior. Y esta ley superior entendemos que hay una voluntad de parte de Dios. Algo que nos menciona también el salmista es que tu ley es perfecta. ¿No? La ley de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque la voluntad que sale de parte, la voluntad del Padre, es agradable y perfecta y cumple un propósito en nuestra vida. Permite que nosotros podamos ser direccionados en todo tiempo y que nuestra vida pueda tener una proyección de gracia y verdad. Entonces, el primer paso es el poder reconocer esta ley a nuestra vida. Saber que el decreto de parte de Dios es que se pueda manifestar en nosotros las promesas del Padre. Pero el decreto se rige a una voluntad y está subordinada a que si nosotros como hijos amados reconocemos la voz principal, la palabra de Dios que va a nutrir a nuestra vida y va a dar la solidez a nuestra vida, va a permitir también que nosotros podamos accionar, pero no por medio de nuestra fuerza, sino por la voluntad de Dios. Saber que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Dios permite que nosotros podamos proyectarnos en este tiempo a un nivel mayor. Y esto es accionar, a través del accionar. Saber que hay una dirección y hay un orden de parte de Dios en donde todo rige de manera protocolar. Esto permite que nosotros también podamos ser excelentes y practicar también esa eficacia en nuestra vida, porque cuando nosotros proyectamos y hacemos tareas y labores, determinadas acciones, es necesario poder hacerlas bien. Entonces la palabra nos menciona, una de las cosas que compartíamos también era Hechos 9:1, en la traducción actual nos menciona
y declara que Saulo estaba furioso, amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor. Y vemos que hay una de las cosas que son cruciales en la conversión de Saulo, después el apóstol Pablo. Vemos que una de las cosas que acá declara es que esta persona no tenía paz, respiraba amenazas, en Hechos 9:1, en donde de alguna manera no tenía la visión correcta sobre esta ley y el reconocimiento sobre la soberanía de Dios, porque él quería matar a cristianos simplemente porque aquellos profesaban una fe y porque no entendía el por qué se manifestaba con tanta fuerza esa fe, por qué se promulgaba la palabra de Dios con tanto denuedo. Entonces la palabra, vemos que esta palabra de Dios, que cuando menciona el salmista en el Salmo 119, abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Entonces, y yo miraré, dice, ¿no? Abre mis ojos y miraré. Hay una acción que se decreta ahí. Y esto también significa que la palabra de Dios, lo que va a permitir en nuestras vidas es una mayor visión. Entendemos que la ley surge, y así como menciona Romanos, surge para evidenciar lo que es el pecado. Entonces, entender que Dios abre nuestros ojos para mirar esa ley es proyectarnos a un tiempo de excelencia, a un tiempo de orden. Y lo que Dios va a marcar en nuestra vida, primeramente, es un orden. Entonces, el ejemplo en Hechos 9:1 es que vemos a una persona llamada Saulo que cae del caballo, pero primero, antes de caer, esta vida estaba totalmente desorientada, una vida que quería matar, una vida que quería destruir, una vida que respiraba amenazas. Entonces no tenía paz, no había en él una visión clara o una dirección en su vida, no había un orden marcado. Pero sin duda esta persona, al caer del caballo, hay algo que cambia. Vemos el resplandor de parte de Dios, vemos la cautela por medio de esa redención y del llamado que ese Dios hace a su vida de manera total. Y en este llamado hay algo que menciona también en Hechos 9, en el versículo 6, y se menciona así: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta es la parte donde nosotros mencionábamos en los primeros bloques, que la palabra de Dios en nosotros va a producir un accionar, porque cuando nosotros tenemos la visión clara de la voluntad de Dios a nuestra vida, lo que va a proyectar en nosotros es también un ejercicio para poder actuar y para que esa palabra, esa ley que se menciona a través de las Escrituras se pueda proyectar en mi vida. Yo también voy a hacerla evidente, yo también la voy a manifestar. Entonces, algo que nos menciona la palabra es que podamos ser ejemplos de los creyentes, pero de hecho y en verdad. Que nuestra palabra se pueda manifestar significa que nosotros también nos estamos direccionando a un tiempo en donde vamos a ejecutar y a ser hacedores de una palabra. Cuando la ley viene a nosotros y se revela a través de la visión, porque entendíamos que antes no podíamos ver y percibir aquello que Dios estaba mostrando, porque estábamos en delitos y pecados. Pero cuando venimos a este tiempo de la gracia, en donde Dios también sincroniza nuestra vida a ese propósito y se presenta como el gran yo soy, ese Dios soberano, ese Dios de oportunidad, establece también un tiempo de gracia y establece en nuestra vida una visión diferente sobre una palabra y nos proyecta a que nosotros podamos manifestar en nuestra vida aquellas promesas del reino. Y estas promesas se conciernen también como esos decretos del reino. ¿Por qué? Porque está subordinado a una voluntad. Para que se pueda cumplir estos decretos de victoria y de gloria en nuestra vida, es necesario que también nosotros nos dispongamos a la voluntad de Dios. Y esto significa poder ser fieles, poder ser aprobados en todo tiempo. Y esta obediencia demanda también que nosotros podamos también ejercitar
ejercitarnos en la fe. Por eso hay algo característico en Hechos 9:6, por eso es que menciona, Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga? Porque a través de una palabra de Dios también hay una dirección y va a permitir que nosotros también podamos ejecutarlo. Entonces vemos que cómo la palabra traslada la vida de Saulo a un accionar. ¿Qué quieres que yo haga? Saulo entiende que esa palabra para que Dios le estaba mencionando a él era para que él era para que él accionara en la gracia. Entonces más adelante vemos que hay algo que se declara en Isaías 55, 10, 11, y esta palabra es buena porque nosotros podemos caracterizarla. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de una palabra de Dios a nuestra vida? Y declara así el orden que Dios cumple a través de enviar una palabra a nuestra vida. Dice así: dijo Dios, la lluvia y la nieve bajan del cielo y alimentan la tierra, así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra, cuando sale de mis labios no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Significa que la palabra que Dios envía a nuestra vida y la palabra que Dios ya ha depositado en nuestro corazón, esa es una semilla que debe crecer, que debe brotar, que debe manifestarse, esos frutos que deben hacerse evidentes en nosotros. Y para que esto se pueda cumplir, nosotros debemos comprometernos a poder accionar la palabra de Dios. Entonces estos decretos del Padre se manifestarán públicamente en nuestra vida y se harán visibles por medio de un compromiso, por medio de ejercitarnos en esa gracia. Entonces vemos que Dios se presenta en nuestra vida como esa fuente inagotable. Por eso es que Él menciona en Juan 6:35, nos declara: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El reconocimiento de la fuente inagotable, el reconocimiento de la ley suprema de parte que se sale de los labios de nuestro Creador, significa que hay una palabra que debe correr en nuestro espíritu y que debe ser vinculante para que nosotros también podamos ejercitarla, podamos accionar en fe, saber que esas promesas de parte de Dios, esos decretos de gloria se deben manifestar en nosotros. Sin duda serán por medio de hacerlos evidentes en nuestra vida a través de un compromiso, ¿sí? Por eso es algo que nos marca, y uno de los ejemplos que me gusta mucho también es que lo encontramos en Éxodo 7 del 1 al 2, cuando en esta es la traducción actual, nos menciona, entonces Dios le dijo a Moisés, ¿no? Esto mencionaba: ante el rey de Egipto tú serás mi representante y tu hermano Aarón hablará por ti. Entonces le dice: tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene. Esta es una parte en donde vemos que Dios empieza a hablar a la vida de Moisés para poder trasladarse y ser representante de él y sacar de esclavitud a ese pueblo que vivía en opresión, a ese pueblo de Israel. Vemos que él tenía que presentarse delante de esta persona, de este faraón, pero él se había puesto muchas limitaciones en donde él no se creía capaz, no se creía competente. Pero hay algo que Dios marca aquí y dice: tú recibirás mis órdenes y tú le dirás a Aarón lo que debes hacer. Entonces Dios tiene un plan con nuestra vida, es hacernos partícipes y representantes de su reino, de su gloria, de su poder. Es que nosotros podamos evidenciar por medio de esa palabra de Dios que viene a nosotros para marcar un orden, para que podamos transitar en la gracia. Dios necesita que nosotros podamos escuchar la palabra, necesita que a través de escucharla, que a través de creerla, podamos también evidenciarla y hacerla visible en nuestras vidas por medio también de la fe. Porque entendemos que al mirar la ley, nuestra vida nunca más será igual. Cuando Dios enciende
ese conocimiento en nuestra vida, cuando Dios se presenta a la vida de Saulo, vemos que cambia continuamente, cambia a proyecciones, a una proyección mayor, porque después vemos que también el Saulo de Tarso viene siendo el apóstol Pablo. Entonces Dios cambia nuestras vidas a una proyección mayor, pero cuando nuestra vida se sujeta al orden, cuando nuestra vida empieza a vivir en compromiso a través de hacer evidente una ley superior a nuestra vida y de estar subordinados a través de la voluntad y el compromiso, nuestra vida toma legalidad a un estadio de gloria y de verdad, de gracia y de justicia. Por eso es lo que Dios quiere, es evidenciar su poder, evidenciar aquellos planes que tiene desde antes de la fundación del mundo, que tiene para con tu vida. Dios quiere manifestarlo. 428-2075 son las líneas telefónicas en este tiempo. Vamos a ir a una pausa musical, pero ya regresamos en el programa con mi amigo Jesús. La verdad.